Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Calzada. El día de hoy vamos a hablar sobre las transformaciones lineales. Ustedes pueden encontrar muchos textos acerca de las transformaciones lineales y cómo un conjunto de vectores que están dentro de un espacio vectorial pueden ser transformados o mapeados en otro espacio vectorial. Pueden ustedes ubicar toda y cada una de la teoría que tienen, sus propiedades, cómo funcionan, sus teoremas, sus axiomas. Sin embargo, en ocasiones este tipo de temas no queda totalmente claro porque la mayoría de los textos solo hablan de transformaciones lineales, pero por medio del lenguaje matemático. Entonces, vamos a explicar por medio de un ejemplo más tangible qué es una transformación lineal. En este ejemplo podemos notar que tenemos nosotros una imagen. Recuerden que una imagen finalmente viene siendo un conjunto formado por muchos puntos. Cada uno de esos puntos nosotros los conocemos como píxeles. Entonces, en una foto, en ocasiones nosotros hablamos que la foto es de 5, de 10 megapíxeles. A eso se refiere la cantidad de puntos que posee. Cada punto tiene coordenadas x, y. Entonces, por ejemplo, si tenemos esa imagen correspondiente que es un conjunto de puntos y está en el espacio R2, es decir, en dos dimensiones, nosotros podemos modificar esa cantidad de puntos y transformarlos en otro espacio vectorial. En este caso sería el mismo espacio vectorial, pero cambiando el conjunto de vectores. Y nosotros lo traducimos directamente en una imagen como rotar una imagen. Estamos rotando directamente todos y cada uno de los puntos que está en ese espacio vectorial determinado. Ese sería un ejemplo de una transformación lineal. Tenemos otras como por ejemplo la dilatación, que sería otro conjunto de transformaciones lineales, y la contracción. Entonces, de una manera sencilla, eso finalmente es una transformación lineal que pasa del espacio R2 a R2. Asimismo, nosotros podemos ver que las transformaciones lineales actualmente se utilizan muchísimo en muchos de los dispositivos que tenemos actualmente utilizando, como son las computadoras, los teléfonos celulares, las tablets, ¿sí? E inclusive en los programas específicos que manejamos. Ahí estamos teniendo transformaciones lineales. Ahora vamos a realizar una imagen en MATLAB y vamos a relacionarlo con el tema de las transformaciones lineales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué imagen es la que vamos a utilizar. Yo les sugiero que la imagen que vayan a realizar tenga la menor cantidad de líneas curvas, debido a que cuando hacemos líneas curvas, estas van a contener muchos puntos. Entonces trataríamos de ubicar una imagen que tenga la mayor cantidad de líneas rectas. Por lo tanto, una vez que ya tenemos establecido qué imagen es la que nosotros queremos utilizar, vamos a plasmarla. Aquí la sugerencia es que utilicemos un papel milimétrico para poder trabajar con ella. No es necesario, pero considero que es lo más adecuado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar nuestra imagen. Aquí en este caso, la imagen puede ser la que ustedes gusten. Entonces vamos a realizar esa imagen. Una vez que ya tenemos nuestra imagen diseñada, lo que vamos a hacer es cada vértice lo vamos a enumerar con un punto, es decir, ese sería el punto A, el punto B, el C, el D, el E, el F, el G, el H, I, J, K, L, M, N, O, P y Q. Estableciendo que nuestro punto A comienza en el origen, tendríamos que generar una matriz la cual hable específicamente de cada una de la relación que tienen los puntos con el eje de coordenadas. El siguiente paso
sería generar una matriz que se relaciona con los puntos que estamos ingresando. A esta matriz le vamos a denominar matriz de puntos. E incluiría cada uno de los puntos que aparecen ahí, por lo tanto sería A, B, C, D, hasta llegar a la última letra. Una vez que tenemos todos los puntos, vamos a designarle la posición correspondiente al eje de coordenadas. Entonces, punto A estaría en el 0,0, el B en el 8,0, el C en el 8,8, el D en el 0,8, el E en el 0,10, el F en el 1,7, en el G 3,7, el H 1,5, el I 3,5, 5,7 para el J, 7,7 para el K, 5,5 para el L, el M tendría 7,5, N sería 2,3, O es 6,3, 2,1 para la P y 6,1 para la letra Q. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de por qué es idóneo trabajar con un papel cuadriculado. Finalmente, lo que se tendría que generar como último punto sería una matriz llamada matriz de adyacencia. La cual estaría formada por cada uno de los puntos que aparecen ahí. Lo que sigue es relacionar cada uno de los puntos. Por ejemplo, tenemos el punto A y nos fijamos que el punto A se relaciona con el punto B. Entonces, en nuestra matriz de adyacencia vamos a colocar un número 1 donde se relacione A con el otro punto y A con D. Entonces, todos los demás elementos los vamos a rellenar con ceros porque no están unidos directamente. De esta forma. Así le vamos a hacer con cada uno de los puntos que aparecen en nuestra figura. El punto B está relacionado con A y con C. Por lo tanto, el B está relacionado con A y con C. El C con el D y con el D con el A, con el D, con el E, perdón, y con el C. El E simplemente con el D, es decir, que esté unido directamente, ¿no? Porque aquí ya tenemos, podríamos pensar que el E está unido con A, pero intermedio a eso se encuentra el punto D. Y así le vamos a hacer con todos. El F está unido al G y al H. El G al F y al I. El H al F y al I y el I al H y al G. El J el K y la L. El K, J
y el M, el L, al J y el L y el M, perdón, el M a la L y a la K, y finalmente el N a la U y el P a la O al N, el Q, el P a N y el Q, y el Q a O y a P. Entonces todos los demás los vamos a rellenar con ceros. Y listo. Entonces, con eso terminamos nuestra matriz de adyacencia. Una vez que tenemos nuestra imagen, nuestra matriz de puntos y nuestra matriz de adyacencia, lo que nos resta hacer es abrir MATLAB y generar un nuevo script. En ese script vamos a ingresar nuestra matriz de puntos tal cual, ¿no? Aquí lo podemos hacer por medio de un espacio o una coma, haciendo la separación de cada punto con un punto y coma. Total, que la matriz resultante nos debe salir una de orden 17 por 2. Una vez finalizada la incorporación de cada uno de los puntos, lo que vamos a hacer para comprobar que en efecto hicimos lo correcto es, por ejemplo, correr el programa. Si corremos el programa, nos va a pedir que lo guardemos. Lo vamos a guardar en una ubicación visible. Lo vamos a denominar robot. Recuerden que el nombre del archivo no puede tener espacios ni símbolos como acentos, la letra ñ, solamente letras, guiones bajo y números, ¿sí? Y tener cuidado de no colocar un comando como un nombre del archivo. Entonces le vamos a poner robot, y en este caso nos está diciendo 18 por 2, es decir, tuvimos un punto de más. Entonces lo único que tenemos que hacer es identificar en dónde está ese punto de más. Parece que es 3,7. Lo borramos y automáticamente cuando lo volvemos a correr se nos modifica el valor a 17 por 2. Sería una manera de comprobarlo. Por ejemplo, otra manera de comprobarlo directamente, por ejemplo, podríamos borrar la variable. Aquí le pondríamos el comando clear. Se borra en el espacio de trabajo y podemos poner en el script el comando size mp para que nos diga el tamaño de la matriz. Y aquí directamente nos aparece que es de 17 por 2. Bueno, no queremos que nos aparezca la matriz mp, por lo tanto le ponemos punto y coma. Asimismo, cuando corramos el programa, quiero que borre todo lo que aparezca en la ventana de comandos. Por lo tanto, cada vez que lo corra, aquí ya no me va a aparecer nada. Posteriormente, generaríamos nuestra matriz de adyacencia. Esa matriz de adyacencia sería la matriz de relación de los puntos. Por lo tanto, aquí vamos a tener que estar escribiendo los elementos correspondientes. Recuerden que en este caso tendría que ser una matriz de 17 por 17. Entonces pueden ir probando la matriz para ver si les coincide. En este caso vemos que es de 17 y en el otro me salió de 21. Por lo tanto quiere decir que está de más. Lo vuelvo a correr y ahora sí es de 1 por 17. Entonces le puedo dar espacio y directamente los coloco debajo de los números, de tal forma que me resulta bastante sencillo empezar a realizar mi matriz.
Seguimos separando ellos. Una vez finalizada nuestra matriz de adyacencia, vamos a corroborar que lo que escribimos es correcto. No quiero que aparezca, le pongo punto y coma al final y lo corro. Total, me debe quedar una matriz de 17 por 17. También lo puedo corroborar con el comando size, ¿sí?, de la matriz de adyacencia. Entonces con eso estaría corroborando esa parte, ¿no? No es necesario que lo escriba, lo voy a volver a borrar. Ahora, voy a comprobar, porque esto pasa muy común, que en efecto lo que acabo de hacer me genera la imagen correspondiente. Entonces para ello voy a utilizar el siguiente comando: gplot, entre paréntesis, ma, mp. De tal forma que cuando yo lo corra, me debería de estar generando mi imagen. Aquí puedes observar que no tengo ningún problema, están todos los puntos y cómo se relacionan entre ellos. Entonces aquí mucho ojo, porque muchas veces nos equivocamos a lo mejor en escribir en algún punto y la imagen puede salir un poco torcida. Entonces ahí serían problemas de puntos. Asimismo, también nos podemos equivocar en la matriz de relación de puntos, y en este caso podría ser que a lo mejor estamos uniendo líneas o están apareciendo líneas con puntos que no deberían. Por ejemplo, a lo mejor este punto con este punto, y la imagen pues de igual forma se verían que no coincide. Entonces aquí no tuvimos ningún problema. Vamos a seguir trabajando. Lo que sigue sería la generación de un botón en MATLAB. Pero previo a eso voy a manejar otra escala para que mi imagen se puedan ver las transformaciones lineales que pues podemos generar. Entonces, en un primer caso voy a generar antes de esto el comando hold on para mantener la imagen, y posteriormente el comando axis para modificar la escala que estoy teniendo. Como llegan los valores hasta el 10, puede ser que le maneje valores de 20, por ejemplo, de tal forma que se vería más alejada nuestra imagen. En este caso, por ejemplo, lo que acabo de hacer se relaciona con espacios vectoriales, es decir, de entrada el programa trabaja con cierta cantidad de vectores y se va a ver la imagen de una manera en particular. Entonces, cuando yo hago una modificación de esa escala de los valores, prácticamente lo que estoy haciendo es un cambio de base, ¿sí? Ahí estoy aplicando directamente los espacios vectoriales. Entonces aquí ya podemos observar que la imagen se ve más alejada. Es la que vamos a manejar por default para este ejemplo en particular. Entonces le vamos a poner aquí botón 1. Aquí es muy importante que escribamos específicamente todo el script, toda la línea de comando como lo estoy haciendo. Comúnmente ocurren ciertos errores al momento de estar escribiendo. Entonces solamente aquí es fijarse bien para que no cometan esa equivocación, y que obviamente si se equivocan pues el script en este caso pues no les correría. Entonces muy importante, aquí lo vamos a hacer todo corrido. En realidad también lo podemos hacer utilizando los 3 puntos para manejar diferentes líneas, pero es la misma, así que no hay tanto problema como lo manejemos, ¿no? Position. Vamos a manejar la escala, primeramente esa, y que es lo que haré. Muy bien, una vez que ya tenemos ingresado los valores correspondientes, vamos a correr a ver si no cometimos ningún error. Le damos correr y aparece ahora nuestro cuadro de la imagen, sin embargo sin desplegar la imagen. Si nosotros le ponemos default, nos aparece ahora sí la imagen.
Este botón lo que se va a hacer cargo es de que aparezca nuestra imagen, ¿sí? Y por ejemplo aparecieron los valores, pero yo por ejemplo no me gustaría que aparecieran, entonces lo voy a poner punto y coma al final. Si nosotros quisiéramos hacer otro botón, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es copiar, pegar. Podemos poner botón 2 para tenerlo ubicado como una cuestión distinta. Y modificaríamos el script. Fíjense bien, aquí es muy importante. ¿Qué significa cada elemento para el botón? Primero, el estilo del botón va a ser un botón de presionar. Recuerden que en las computadoras existen varios tipos de botones. Botón para marcar, botón para cerrar, botón para deslizar. Existen varios tipos de botones, ¿no? Ahorita estamos específicamente en el botón de presionar. Después, la leyenda. ¿Qué quieren que diga el botón? En este caso lo estamos poniendo que diga default. Por lo tanto, esa sería la leyenda que aparecía ahorita. ¿En qué posición quieren que esté? En este caso, los primeros dos números nos van a dar la ubicación espacial de ese botón. Es decir, en ese recuadro que apareció ahorita, está ubicada en la posición 98,5. Y los últimos dos números serían el tamaño del botón. Entre más grande lo hagamos, pues más grande se vería el botón. En dado caso de que una leyenda esté bastante grande, podríamos realizar esa pequeña modificación de los botones. El primero sería pues la parte de la X y el segundo sería la parte de la Y. Y finalmente el callback, que sería qué es lo que quiero que haga el botón cuando lo presione. En este caso yo estoy poniendo aquí que el botón, al presionarlo, se aplica el comando gplot, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, si yo quiero realizar ciertas modificaciones en el botón número 2, aquí por ejemplo pudiera yo generar un botón que me sirva para borrar. Obviamente tendría que cambiar la posición del botón debido a que si no me va a aparecer encimado. Y obviamente estaríamos trabajando con el botón que al final es el que se hace. Entonces no tendríamos la opción de picarle dos botones. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero que haga el botón? En este caso, el comando que se utiliza para borrar imágenes es CLA. Con estos sencillos cambios, nosotros ya podemos estar generando una imagen y borrándola automáticamente. ¿Sí? De esta manera, estaríamos generando estos dos botones bastante útiles. Finalmente, de las cosas más importantes que nosotros vamos a trabajar serían las transformaciones lineales. En este caso, las transformaciones lineales, no se les olvide que ustedes en su investigación que realizaron encontraron que las matrices de transformación eran utilizadas para evitar emplear todos los teoremas correspondientes a las transformaciones lineales y que de una manera directa nosotros hagamos esas operaciones. Entonces, lo que yo les sugiero en este caso hacer es lo siguiente. Lo primero es qué tipo de transformación quieran hacer. Por ejemplo, podemos hacer una transformación de incremento. Entonces le vamos a poner aquí, pues le voy a poner un más, ¿no? La posición del botón tengo que cambiarla, voy a poner 200. Y le voy a poner aquí qué es lo que quiero que haga. En este caso, por ejemplo, lo que yo quiero que haga mi botón es que mi matriz de puntos la voy a multiplicar por una matriz. Obviamente mi matriz de puntos, recuerden que era de 17 por 2. Necesito multiplicarla por una matriz, en este caso escalar, que me pueda incrementar la imagen. En este caso le voy a poner que se incremente el 10%. Entonces la matriz sería una matriz escalar de esta forma. Entonces ahí, por ejemplo, se va a multiplicar. Yo quiero que esos resultados me los guarde en una matriz. Vamos a poner el mismo nombre de la matriz. Entonces sería MP igual MP y la multiplicación por esa matriz de transformación. Y finalmente, quiero que después de que me haga esa multiplicación y me guarde los valores en la matriz de puntos, me lo grafique. En este caso sería gplot MA, MP. Con eso ya estaría teniendo la imagen correspondiente para que me la haga más grande. Sin embargo, yo detecto un pequeño problema. Me está manejando la imagen que tenía anteriormente. Entonces también necesito borrarla. Por lo tanto, antes de esto le voy a poner un CLA en esta parte de aquí para que antes de que empiece a correr toda esta parte de los comandos me borre la imagen anterior. De tal forma que una vez que ya tengo eso, directamente aparecería como si se estuviera incrementando la imagen. A eso es lo que se le llama una transformación lineal.
específicamente una transformación de dilatación de R2 a R2. Aquí, por ejemplo, nada más le puedo añadir el punto y coma para que no me esté apareciendo los valores cuando se multipliquen y que directamente, de una manera sencilla, lo haga. Vamos a generar ahora un botón número 4, que en este caso estaríamos a lo mejor disminuyendo la imagen. Entonces aquí le ponemos 250 y lo único que cambiaría, aparte de el nombre del botón y la posición, sería el escalar que estamos manejando. En este caso el escalar podría ser que disminuyera en el mismo porcentaje, es decir, en 10%, por lo tanto sería 0.9 y 0.9. Y tendría mis 4 botones, uno que aparece, otro que borra, uno que incrementa y otro que decrementa. De esa forma es como estaríamos aplicando ahora una transformación, ¿sí? Una transformación lineal de contracción, ¿sí? Podríamos utilizar otra vez, en este caso el botón 5, y hacer a lo mejor una reflexión en X, y por ejemplo aquí serían 300. Vamos a hacer una reflexión en X y una en Y. Entonces aquí en este caso vamos nosotros a modificarla de tal forma que nos permita hacer esa modificación y directamente vamos a correrla. Sí, aquí estamos viendo que la reflexión se hace con respecto al eje X. ¿Ok? Podemos hacerla chiquita, grande aquí y la reflexión continúa. ¿Qué otra cosa podemos realizar? Podemos emplear también la operación para generar una rotación. En este caso, por ejemplo, podríamos poner aquí rotación. Aquí serían 350. Y la matriz que utilizaríamos para rotarla sería la de coseno. En este caso vamos a manejar grados, entonces le vamos a poner cos d y que se incremente, por ejemplo, 15 grados. Entonces coseno de 15 grados menos seno de 15 grados sería seno de 15 grados y coseno de 15 grados. Aquí es muy importante, no se les vaya a olvidar que MATLAB lo maneja en grados cuando le ponemos al final de la función trigonométrica una D. Si no le ponemos, lo va a manejar en radianes, entonces nada más para que contemplen esa cuestión. Lo corremos, default, aumentar, disminuir, reflexión y la rotación. En este caso está rotando a favor de las manecillas del reloj, inclusive podemos ponerle aquí que está rotando positivamente, ¿no? Bueno, vamos ahora, por ejemplo, a realizar un botón que nos mueva nuestra imagen hacia abajo. Entonces, en este caso, vamos a ponerle aquí abajo, la posición es 400. ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, no se les debe olvidar que la matriz de puntos es de 17 por 2, por lo tanto, para que nosotros podamos mover una unidad, por ejemplo, hacia abajo en nuestra imagen, debemos de sumar o restar respectivamente la matriz del mismo orden para que se muevan nada más los elementos que nosotros queremos. En este caso estamos nosotros diciendo que se mueva una unidad hacia el eje de las Y en forma negativa. Por lo tanto tendría que ser una resta y aquí la operación sería
para hacerlo más sencillo y no se está escribiendo valor por valor, vamos a ponerle ceros y unos. De tal forma que con eso, aquí no es necesario, ¿no? De tal forma que con eso, fíjense nomás, vamos a escribirlo en la ventana de comandos antes de correrlo, para que vean qué es lo que pasa. Y aquí me falta ponerle la coma, aquí sí es importante ponerle la coma. Y lo corremos. Estamos generando una matriz de 17 por 2, donde la primera columna son puros ceros y la segunda columna son puros unos. Entonces, traduciéndolo en la imagen, ¿cómo se vería? Aquí sería la imagen y se iría hacia abajo. Entonces, hay algo aquí importante que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer movimientos con nuestra imagen, pero, por ejemplo, resulta ser que cuando lo borramos vuelve a aparecer donde mismo. Entonces, ¿cómo le haríamos para que apareciera en la posición original que teníamos para nuestra imagen? Aquí sería muy sencillo. Lo primero es que en nuestro primer botón que realizamos vamos nosotros a ingresar la matriz de puntos que inicialmente teníamos. Esto con la finalidad de que cada vez que nosotros corramos nuestro programa se vaya a estar ingresando nuestra matriz de puntos original y aparezca por default. Le pongo CLC para borrar obviamente la imagen que tengo anteriormente. Entonces aquí ya lo corro, puedo hacer muchas modificaciones, pero al final si yo le pico esto me estaría dando nuestra imagen correspondiente. Aquí por ejemplo el comando es CLA, no CLC. Y ahí está, se borra y otra vez aparece por default. Podríamos generar un botón para, por ejemplo, hacer que aparezca por ejemplo una leyenda, por ejemplo orden de MA, y le ponen aquí nada más 450 y que les dé el tamaño de la matriz MA. Obviamente al momento de correrlo, que lo voy a abrir otra vez, al momento de correrlo les va a aparecer en la ventana de comandos el tamaño, ¿no? Esto es para que si quieren darles cierta información, ¿sí? Sería con un comando de esto.